voy a ponerle BP, voltaje positivo. A esta salida del segundo rectificador le voy a llamar BN, voltaje negativo. ¿Por qué razón hago esto? A ver. ¿A qué es igual el voltaje de salida en un rectificador de 3 pulsos? Esto ya deben saberlo de memoria, ¿no? 3, raíz de 3, voltaje máximo de fase. Cuidado, Fase neutro. dividido entre 2pi. 2pi. Multiplicado por Coseno coseno de A. Es esto, ¿cierto? El voltaje, ese voltaje salía de ambos, porque los dos son rectificadores de 3 pulsos. Solo que fíjense, el primero, entonces acá podemos hacer esta rectificación. Este sería BP. ¿Está bien? Y el BN, o sea, el que corresponde al otro rectificador, ¿a qué sería igual? sería el mismo. No, ¿cómo va a ser igual? O sea, la fórmula es la misma, está bien, pero menos, nada más. Es menos, produce tensión negativa, porque hemos volteado lo que está rectificando ahí es la parte negativa, no la parte positiva. El otro rectificador está rectificando la parte positiva y el otro la parte negativa. Entonces acá sería menos 3 raíz de 3 BN sobre 2pi por coseno de alfa. Este alfa, cuidado, vamos a poner acá alfa P y acá alfa N. Son diferentes. Son diferentes. Listo. Ahora vean aquí el ángulo alfa. ¿De cuánto a cuánto varía? De 0 Peters. a Peters. pi tercios. 90. ¿Por qué si lo hago pasar de 90, qué pasaría? O sea, Produce voltaje negativo y eso no es la función de ese rectificador. Ese rectificador solo debe producir voltaje positivo, por lo tanto de 0 a 90 o pi medio. El otro, el alfa n, va a producir voltaje negativo. ¿De qué ángulo a qué ángulo debe variar? menos pi medios. De 90 a 180. Menos pi medios. No. También de 0 a pi medios o a 90, porque ya está el signo negativo ahí incluido en la. ¿No es cierto? Si nosotros produciríamos de 180 digo de 90 a 180, el alfa n sería positivo. El coseno de alfa n sería negativo. Con el menos que está adelante se va y sería voltaje positivo. Y ese no es el objetivo. Entonces tiene que variar de 0 a 90. ¿Listo? ¿Todo claro? Listo. Ahora, siguiente paso. Si hemos dicho que el voltaje de B debe ser igual al voltaje de E. Eso hemos quedado, ¿no? Tiene que ser igual esos dos voltajes. Entonces, el alfa P más el alfa N, ¿a qué deben ser igual? Pi medios. Complementos, o sea, 180. Veamos. Ahora, pongamos un ejemplo. Por ejemplo, para 60 grados, alfa P 60 grados y alfa N tendría que ser 120 grados. Si alfa P 60, le va a producir un voltaje positivo de P. Y para alfa N 120, le va a producir un voltaje negativo. Con el negativo que está adelante se va y los dos voltajes serían iguales. Entonces, tiene que cumplirse eso, que alfa P más alfa N tiene que ser 180 grados. ¿Qué otra cosa?
todo es corriente continua. Cuidado con que hay discontinuidad, olvídense de esa matemática que hemos hecho al inicio, nada, acá vamos a reemplazar la carga por una fuente de corriente. No Ahí nos interesa existiría. qué valor de inductancia ni qué valor de resistencia. No importa eso. Por eso en el laboratorio están midiendo la inductancia. ¿Para qué miden? ¿Para qué miden la inductancia en el laboratorio de la carga? ¿Para qué les sirve? La simulación. En la simulación tienen que poner una fuente de corriente con la corriente que está en. Entonces, ¿para qué sirve? La resistencia de la carga, ¿para qué les sirve? Todo en la simulación lo ponen una fuente de corriente y ahora vamos a hacer eso. Lo ponemos y ahí no importa la resistencia de la inductancia. Eso es lo que estamos haciendo acá también. No nos interesa qué resistencia. Lo que sí es importante es la potencia, ¿no es cierto? ¿Cuánto de corriente va a pasar por usted? ¿Y a qué más necesitamos? Acá. Yo quiero saber el voltaje del inductor. ¿A qué sería igual el voltaje del inductor? No, ¿qué carga? La carga negativa. Como le digo, este es un solo inductor, no son dos inductores, es uno solo con derivación central. Están acoplados magnéticamente, o sea, utilizan un solo núcleo. Sería este voltaje BP menos B. Sí. BP menos B. Ese es el voltaje del inductor. ¿Listo? Ya, con eso ahora vamos a empezar nuestra simulación. Lo voy a hacer todo para que ustedes puedan, porque tienen que hacer esto también para nosotros, porque no haya. Yo, a ver, vean los libros, ya deben estar buscando en internet algunos estos rectificadores resueltos. No sé si encontrarán. El Ivo Barbie es el que resuelve para 3 pulsos, lo que vamos a hacer, pero lo vamos a hacer de otra manera, no como el Ivo Barbie, pero si quieren lo revisan. A ver, vamos a ver. 3 pulsos, 3 rectificadores. 3, ¿qué digo? 3. Eli, flash. 1, 2, 3. Cuente. Yo lo haría rápido. Bueno, lo hace. Neutro. Qué bien. Carga. Dirigido hacia Abajo. abajo. Retorno. Y eso es todo. Es el BP, ¿no es cierto? Sí. Ahora vamos a hacerle su control para que funcione. Elementos. Entonces acá, G1. Disparo para el transistor 1. Su curso. Ahí, por ahí. Corriente. ¿Ves que sí? Ahí dice corriente, pues. A ver, así esta vez. Ahora, clic. Clic derecho. 2.
corriente le ponemos a la carga? 10 amperes. 10 será. La tensión de entrada, solo le voy a cambiar la frecuencia. 60 Hz nos da un periodo con fracción, ¿no es cierto? Sus 50 Hz para que nos dé Tensión. 20 milisegundos, o sea, entero, número entero. 110. Pues acá corregimos 110, eso no interesa la tensión. 50 Hz, las frecuencias. Ahora generemos los pulsos de disparo. Para generar esos pulsos de disparo utilizamos el disparador alfa. Vamos a generar para G1, el disparo para G1. Ya saben que este de abajo es la habilitación, es una constante. Este es el disparo, este es el alfa. La etiqueta. Y esto hay que habilitarlo. ¿Sí? Entonces, aquí colocan 1 para habilitar. Este de acá es el ángulo alto. Vamos a poner 0. El disparo de 0. Y acá es la, ¿cómo se llama? Sincronización, ¿no? Otra cosa que tienen que cambiar aquí es el ángulo, este disparador alfa viene con 60 Hz de frecuencia. Entonces cámbienle a 50, vamos a trabajar, es la misma frecuencia de la red. Ahora en la sincronización con la señal. Para sincronizar utilizamos un comparador. ¿Cuál? ¿Qué vamos a? ¿Cómo sincronizamos la señal? Elementos igual. Elementos. Voy a deshabilitar esto, voy a colocar aquí Controlar con control. Control. las tensiones. Control. Qué fácil. Vean, Con control. No. Elementos. Control. ven, ¿Cómo lo encontraba? Eso no son. esto lo deshabilito por otro. Y simulación. Ah, no, dispara, ¿cómo se llama? Dispara. Control de simulación. Disparador. Voy a simular 10 periodos. Vean, ve, desde 3 tensiones de paso. Ahora vamos a sincronizar el tiristor 1. Ese es el que rectifica la fase A. ¿A partir de dónde? Cero. 0.0. Dos nomás. Ah, le pones Dos periodos. A partir de dónde se sincroniza el ángulo alfa de disparo. Esta es la fase A, la fase B, la fase C. Este punto, ¿no es cierto? Este punto es la intersección de la fase C con la fase A. O sea, cuando B sub C sea igual a B sub A, debe producirse el pulso de disparo. Significa que si yo resto B sub A menos B sub C, me produce el pulso de disparo.
Miren, supongamos que estemos en este tiempo. B sub C es mayor que B sub A. Si yo resto B sub A menos B sub C, el voltaje va a ser negativo. El comparador me produce 0. No me produce menos, me produce 0. Llego a este punto. Ahí las dos tensiones son iguales. B sub A menos B sub C, 0. Sigue siendo el 0. Pero si yo paso un poquito más a la derecha, B sub A menos B sub C va a ser positivo. El comparador se dispara. ¿Ya? Entonces aquí debo colocar B sub A menos B sub C. Listo. Ese es el comparador. La diferencia es un comparador. Es lo que hace restar BA menos BB. Cuando la salida BA es mayor que la BB, se dispara. Y cuando la salida del negativo es mayor que BA, se queda en cero. Eso es. Y ahí estamos viendo, cuando BA supera un poquito a B sub C, se dispara. Entonces está sincronizado con ese cruce del cero. ¿Ya? Eso es todo. Para este es el ángulo alfa. ¿Qué más necesitamos? Nada más. Ahora voy a habilitar todo. Y necesitamos censar la tensión B sub A, B sub C y la B sub B. Entonces vamos a utilizar un sensor. Acá están los sensores. Uno, dos, tres sensores. Tres sensores de tensión de fase. Entonces, el primero va a ser de la fase A. El segundo la fase B, y este de acá la fase C. Si le cambio acá, fase B, y este que le sense la fase C. Entonces, las fases están con respecto a tierra, ¿no es cierto? El punto común es tierra. Entonces puedo colocar acá una tierra y estos puntos lo llevo a tierra. Todo lo que no son no puntos del sensor. Y este sería la fase A, fase B y fase C. ¿Está bien? Ese está censando la fase A, B y C. Esas fases los está mandando al control. Ahora voy a generar control C, control D, mi disparo para la fase, para la compuerta 2. Listo. Y veo qué tensión es la que tengo que censar. Este tiristor va a censar la fase B, que es en azul. Sería este punto. La referencia, ¿no es cierto? Menos. ¿Cuál sería entonces? BB menos BA. Acá sería BB. El disparo para todos es común. No es, el alfa es para todos igual. Entonces acá le coloco
ángulo de disparo, alfa. Según la etiqueta, ¿no? Alfa. Este es mi control del alfa. Está en 0. Este alfa es el mismo punto del alfa. Listo. Lo mismo. Ahora hago una copia para la tercera compuerta. Listo. La compuerta 3. ¿Y cuáles son las tensiones que debo censar? Es este punto. Sería DC menos BB. DC G1, G2, G3, G1, G2, G3, todo perfecto. Ahora voy a observar mi señal de salida en BP, que es este punto. Acá abajo. Este es el BP, el voltaje positivo. Y vemos que funciona. Espero que funcione. Vamos a aumentar a 0.10 ciclos, ¿no? 0.1. BP. ¿Por qué no funciona? No está bien. Porque el ángulo alfa no puede ser 0. Ya les dije, no puede ser 0 ni 180. Siempre tienen que considerar un poquito más. Le vamos a colocar un ángulo de disparo de 0.5. No puede ser 0, la simulación no les va a capturar eso. Ah, no, eso está bien, ese ángulo. Pero ¿por qué no funciona? Porque el primer periodo es... hay un transitorio grande. Entonces hay que cambiarla desde el segundo periodo, 0.02. O sea que simule desde el segundo periodo. Ahora sí, 3 pulsos, ¿no es cierto? 3 pulsos. Vamos a ver si está funcionando nuestro rectificador. Voy a poner un ángulo de 30 grados. Con 0 sí, funciona también, me parece. A ver, funciona. 30 grados. 30 grados. Funcionando, ¿ah? 60 grados. No basta. 60 grados. Entonces, aquí lo que importa es el voltaje medio que nos bota el rectificador. Ese voltaje medio tiene que ser positivo. Acá nos está botando 36 voltios. Entonces, si nosotros colocamos 90, ¿cuánto va a botar? ¿Cuánto? 0. ¿No es cierto? Coseno de 90, 0. Ese es el voltaje. 120. Ya no, porque o sea, va a funcionar, sí, pero no debe trabajar más allá de los 120, de los 90. Vamos a poner 120. ¿Qué va a producir? Un voltaje negativo. Menos 34 voltios. Entonces, trabaja sí, pero no debe, según lo que hemos visto en la teoría, no debe pasar de 90. Entonces, ya tenemos nuestro primer rectificador, lo voy a dejar en 0 grados. Ahora vamos a hacer el segundo rectificador. Todo igualito, ¿no? Control C, control V. No, vamos a hacer así, solamente esto. Por parte. Control C, control V. Acá está nuestro rectificador negativo.
Este es la tercera. Listo. ¿Qué tenemos que hacer para este caso? Voltear los telescopios. Tres controles también para eso. Bueno, cuidado que se mezcla en lapiceros, después no hay devolución. Este no es mío. ¿Listo? Pero los disparos ya no son los mío. mismos. ¿Qué hace? Necesita su control. Por lo tanto, le cambiamos esto. G, 4, 5, 6. ¿Qué más? Habíamos dicho que la fuente de tensión es la misma tensión de la entrada, por lo tanto los sensores están de más. No necesitamos esto, porque el sensor es lo mismo del otro. ¿Listo? ¿Qué más? La carga no, digamos, Eso. ya debe producir corrientes en ese sentido. No está abajo. Muy bien. Es todo, ¿no? Es todo. Ahora vamos a producir el control. Hacemos una copia del control porque es el mismo. Se apaga, se apagó. Sería que 4 G 5 6. Ahora la secuencia, la sincronización, ¿cómo sería? B a C, ¿en qué se convertiría? Para la parte negativa. B sea todo al revés, nada más. Entonces, no cambien esto. DBA, B A, o si no le han podido dar la vuelta al este, ¿no? Al comparador, pero bueno, ya sería B, B, 6. Listo, ¿qué más? El alfa es el alfa, hemos dicho que era alfa N, alfa P, ¿no es cierto? Pero lo vamos a dejar ahí para ver si funciona todavía nuestro identificador. Si está produciendo tensión negativa. Creo que sería todo. A ver, vamos a ver. Este de acá lo vamos a llamar B. N. Sal, por favor, sal. Este es el BP. El BN sería igual, pero negativo. Está correcto. Está correcto. Ahora vamos a ver si está funcionando el alfa. Está con 0 grados. Vamos a poner 30. No, ¿qué caso que he hecho? Está bien, 30. ¿Por qué no funciona? Abajo. El de negativo tiene que ser 30. No, pero el de arriba debería funcionar, porque si no hemos modificado nada.
pasado? El alfa de abajo no tendría que ser 150. El alfa de abajo. Claro. Tiene razón. El alfa de abajo o sea, hay dos alfas. Un 0 y a cuál hace caso, ¿no? Eso Entonces, es lo que tenemos que eliminar uno. Este de acá no hace sirve. caso. Sí. Un solo alfa para todo. Sí. Ahora sí, 30 para abajo y 30 para abajo. Si yo obtengo el voltaje medio, me sale igual, solo que uno positivo y el otro negativo. Entonces, lo que necesito para que trabaje en dos cuadrantes es que los dos sean positivos. Entonces, ¿qué hacemos para eso? Este alfa va a ser una resta, ¿no? De 180 menos, o sea, el alfa n, hemos quedado que el alfa n más el alfa p, 180. Entonces el alfa n tendría que ser 180 menos el alfa p. A este de acá lo vamos a llamar, acá, este es 180. Este de acá lo vamos a llamar alfa p. Entonces todos estos son alfa p. Estos de aquí serían los alfa n. Y el alfa p abajo. Ya hemos hecho todo, ahora debe botarnos el mismo. Vamos a ver primero el disparo de cero. No funciona. ¿Por qué? No es que esté mal. Ahora sí, lo que les decía, el simulador, un disparo de cero no simula. Siempre hay que darle un pequeño margen. Igual en la práctica, cero no existe. Siempre es un poquito más de cero. 180 tampoco existe. 179.5, lo que quieran, pero no 180. Vamos a darle un 0, 5. Ahí está, perfecto. Entonces, ahí están los dos rectificadores. Vamos a medir el voltaje medio, produciendo la misma tensión. No hay una diferencia por esa que estaba al inicio, ¿no? Pero 74 y 74. Voy a cambiar el ángulo de disparo a 30 grados. Me debe producir la misma tensión. Es la tensión de un rectificador, mido el voltaje medio y produce 64 voltios. Está funcionando. 90. Me debe producir 0 voltios. Todo correcto, ya todo está bien. Ahora lo que vamos a hacer es unir los dos rectificadores para que no pueden, están trabajando en forma independiente, ¿no es cierto? Una sola carga debe haber. Esta carga lo anulo. Esta carga lo anulo y voy a tomar solo la otra carga. Es común la misma carga, ¿no? ¿Va a trabajar? No, ni en teoría. Porque no hay los inductores de acoplamiento. O sea, las dos tensiones tendrían que ser idénticas, como le digo, para que funcione.
no es idéntico, hay unos decimales ahí que hacen esa diferencia. Entonces no va a trabajar, a ver, veamos. No trabaja, y que eso es cualquier cosa. Estamos para qué ángulo de disparo? Para 90. ¿Ya? Entonces tenemos que colocar dos inductores ahí de acoplamiento. Valor es lo que ustedes tienen que, es lo que vamos a hacer el cálculo para ver qué valor, o sea, las ecuaciones para ver el valor que vamos a colocar, pero por lo pronto yo le voy a poner 1000 y voy a observar la corriente. El otro igual, como es L medios, 1000, es en forma aleatoria, ¿no? Y ahora hacemos trabajar. Perfecto. Valor medio, 0. ¿Ya? Trabaja, ¿eh? Entonces, ahora, lo que tienen que hacer es calcular ese inductor. ¿Para qué? O sea, ¿qué consideraciones de diseño deben tomar para calcular ese inductor? Es lo que vamos a ver. Vamos a ver otro ángulo de disparo, por ejemplo, está para 90, ¿no? Para 30 grados. 30 grados. Valor medio debe ser igual. 64, 64. Está perfecto, está funcionando. Ahora, ¿qué sucede si yo paso el valor de 90 grados? Lo hago activo el de la derecha y lo hago pasivo el de la izquierda, ¿no es cierto? Pero debe funcionar, ¿o no? Sí. Vamos a poner 120. Sí, debe funcionar teóricamente. Perfecto. Valor medio, negativo, menos 34, menos 36. Bueno, es por eso que está al inicio. No es un transitorio que está ahí al inicio. 34, 34. Negativo. Ahora fíjense la corriente. La corriente es, digamos, positiva y el voltaje es negativo. ¿En qué cuadrante está? Está produciendo potencia negativa. Tercer cuadrante, segundo o cuarto. Segundo. Si yo volteo la corriente, voy a pasar ¿a qué cuadrante? Al tercero. Y debe funcionar. Ahí está. Negativo, negativo. Entonces ya estoy girando el motor en el otro sentido. Esta es simulación, no se puede, tenemos que hacerlo manualmente todo. Pero estamos trabajando en los 4 cuadrantes. Puedo producir corrientes positivas, tensiones negativas, etc. Con el ángulo de girado. ¿Está bien? Ahora va la siguiente pregunta. Ustedes han hecho, voy a poner acá 30 grados. Ustedes han hecho en el laboratorio, ¿qué sucedía cuando no le colocaban carga a los diodos? ¿Funcionaba? ¿Sin carga el diodo funciona? ¿Bota tensión? No funciona. El diodo para que active tiene que, si yo le quito la carga, ¿va a funcionar? No funciona. Vamos a anular la carga. 30 grados, ¿eh? Funciona. Valor medio, 64 voltios, 64. Los inductores no tienen carga. Entonces, ¿qué significa? ¿Que hay corriente o no hay corriente? Sí, Hay corriente. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Acá hay una corriente que está bien. Es lo que dice usted. Los inductores sirven de carga. En realidad, los inductores y el rectificador de la derecha es la carga del rectificador de la izquierda. Porque la corriente está viniendo por acá y se ve dónde se va. Se va por esto
acá, por el inductor a la fuente. Esa corriente se llama corriente circulante. Eso no funciona cuando el rectificador está, cuando no hay dos rectificadores. Cuando hay un solo rectificador, no funciona, es lo que han hecho ustedes en el laboratorio, no va a funcionar sin carga. Acá sí, porque hay una corriente que está circulando por los dos rectificadores, sin carga. Entonces, en base a esa corriente circulante hay que dimensionar esos inductores. Hay que encontrar la corriente media de esa corriente circulante y con esa corriente media se calcula el valor de la inductancia. Y esa corriente circulante, ¿quién lo está ocasionando? ¿Qué creen ustedes esa corriente circulante? Porque hemos quitado la carga, ya no hay los 10 amperios. ¿A quién se debe esa corriente circulante? ¿Quién lo ocasiona? Por una de las fuentes que estén más con mayor carga. No, las dos están trabajando igual. Inductores. Los armónicos. Esa corriente circulante es generada por los armónicos. Ahora, yo voy a ver, miren. Yo tengo en la carga 10 amperios, ¿no es cierto? Voy a observar mi corriente circulante. ¿Para cuántos grados? 30, ¿no? Voy a poner 90, ¿no? 90 grados. Y voy a ver mi corriente circulante y voy a calcular, o sea, voy a medir qué valor medio tiene. Entonces aquí mismo, ¿cuál es? IL1 es la corriente que está en el inductor 1. Como es la misma corriente que está en el inductor 2, no tengo por qué visualizar los dos, solo uno. Es ese. Ahora, tengan cuidado acá, miren la corriente circulante a partir de 300 amperios y está bajando. Entonces, todo lo que analizamos nosotros es en estado estable. Esto es un transitorio. Denle más tiempo de simulación para que se pueda observar mejor esto. 5 segundos. Miren, ¿en qué tiempo? Más o menos en un segundo está obteniendo ya el estado estable. Todo esto es transitorio. Entonces, mucho le he dado 5 segundos, 2 segundos, ¿no? Y observo mi corriente circulante cuando es estable, que es acá. Lo vamos a cambiar de color y le aumentamos para que se vea mejor. Esa es la corriente circulante, no hay carga. Eso es generado por armónicos. Ahora voy a medir el valor medio. 21 amperios. 21 amperios de corriente circulante. ¿Y cuántos de mi carga? 10 amperios. ¿Está bien diseñado esto? ¿Cómo es posible que tenga una corriente que está circulando, no va a la carga, está circulando por los dos rectificadores de 21 amperios para dimensionar eso, para dimensionar ese inductor, para construir ese inductor? Es carísimo, está mal, esto está mal. Entonces, esa corriente circulante tiene que ser un porcentaje de nuestra corriente de carga, del 10 máximo al 20%. Significa que si yo tengo en mi carga 10 amperios, esta corriente circulante máximo debe tener 2 amperios. Entonces, calculen una inductancia para que
tengamos una corriente circulante máximo de 2 amperios. Por ejemplo, a ver, yo voy a multiplicar por 10. Vamos a ver qué pasa. ¿Cuánto baja nuestra corriente circulante? Esa es mi corriente circulante. Por valor medio, 2.1 amperios. Ya, entonces hay que calcular esa inductancia para que les dé un valor exacto de 2 amperios o menos de 2 amperios. Ese es diseñar. No es colocar cualquier inductancia, ni cualquier valor, ni que pase la corriente que desee. No, hay que calcular un valor para que funcione como está especificado, como están las especificaciones técnicas, ¿no? ¿Listo? Ahora, ¿cómo calculamos? Antes de eso, ¿qué pasa si yo le pongo la carga? ¿Qué pasa con esta corriente circular? Está sin carga. Voy a activar la carga y lo voy a cambiar hacia abajo. Listo. Estoy haciendo activo el positivo, ¿no es cierto? Y es pasivo el negativo. Estoy con un ángulo de disparo de 90 grados. He activado. ¿Qué pasa con esa corriente circulante? Se anula. Mire, hay 10 amperios. Significa que por este inductor, ¿qué va a pasar? La corriente circulante más los 10 amperios. Y por este inductor, ¿qué va a pasar? Solo, no, como igual. No hay corriente por ahí porque la corriente está viniendo hacia abajo. ¿Cómo va a ir corriente hacia ese lado? Porque este genera corriente en el otro sentido. Entonces solo habría corriente circular. Ahora vamos a ver. Entonces, la parte estable. Esta es la corriente circulante en el inductor 1. Voy a ver la corriente circulante, la corriente en el inductor 2. Entonces, como ven, vamos a aumentarle el 2. Le cambiamos a azulito. Entonces, voy a modificarlo. Ahí está. El de arriba es el inductor 1. Serían los 10 amperios más la corriente circulante. Y el de abajo no genera los 10 amperios, solo la corriente circulante. Eso es todo. Ahora, si cambiamos, o sea, si la corriente es al revés, ¿no? O sea, este de acá. El cambio para arriba va a funcionar todo al revés. ¿Ok? Todo al revés. Ahora el 2 está generando los 10 amperios y el otro solo la circulante. Perfecto. Es así como funciona y es así como debe funcionar los otros rectificadores, los que van a entrar al examen. Listo, ahora calculemos la distancia. Voy a volver a cambiar voy a anular solo nos interesa la corriente circulante, porque la corriente de la carga, ¿en qué influye en el inductor? Nada.
Lo que interesa es la corriente circulante, limitar la corriente circulante. El inductor lo que hace es limitar la corriente circulante. Era 20, lo he multiplicado por 10, ahora lo está limitando a 2 amperios. Entonces en la carga lo podemos anular y vamos a diseñar con la corriente circulante los inductores. Simulamos a 90 grados. Las corrientes acá son iguales, las dos circulantes, acá están. Para que se vea mejor, voy a retornar esto al valor inicial. Esa es nuestra corriente circulante. Entonces, para el cálculo de esta inductancia, lo que vamos a hacer es, ¿a qué es igual el valor medio? ¿Cómo se calcula el valor medio de una corriente? ¿Cuál es la fórmula? Es igual a 1 sobre 2pi, la integral, en este caso, desde el inicio hasta el final de esa corriente circulante, lo multiplicamos por cuánto. ¿Cuántos pulsitos hay de esos? 3 por periodo. Lo multiplicamos por 3 y ya tenemos el valor medio de la corriente. Pero no tenemos la ecuación de esa corriente. O sea, ¿qué cosa vamos a integrar si no tenemos la ecuación de esa corriente? ¿Cómo encontramos la ecuación de esa corriente? El voltaje de un inductor, ¿a qué es igual? L es la derivada. Si ahí despejan la corriente del inductor, ¿a qué sería igual? 1 sobre L, la integral del voltaje. Y el voltaje que cae en el inductor, ¿a qué hemos dicho que es igual? A BP menos BN. ¿Y qué es BP menos BN? Es lo que vamos a ver. Eso es todo. Ahí está todo. Ahora vamos a ver, miren. BP menos BN. La derivada de la corriente. Ahí está BP menos BN. Lo vamos a... para que se vea mejor. Rojo, ¿no? Ya, ese es el voltaje BP menos B. Si se dan cuenta, miren, esta es una recta ahora. La integral de esta recta, ¿qué nos da? el área de ciclo. La parábola. La integral de una línea es una ecuación cuadrática. Ahí está la parábola. Por eso, la integral de esa línea nos está dando la corriente. ¿Y cuál es la integral de esa línea? Es esta línea, ¿no es cierto? Ahora miren lo que voy a hacer. Voy a poner BA menos BN, BB. O sea, ¿qué cosa estoy colocando acá? Voltaje de línea. BB. Vamos a modificar. El voltaje de línea es este. Entonces, ¿qué cosa tenemos que integrar? El voltaje de línea. Ya está. Integren el voltaje de línea desde ese valor inicial hasta este otro, o sea, en estos límites. Y encontramos la corriente. La corriente media es 1 sobre 2pi, la integral de esa corriente. Y ya tiene la ecuación del voltaje medio de la corriente media del inductor. Una vez que tengamos la ecuación de la corriente media, entonces, ¿qué hacemos? Decimos, mi rectificador, ¿de cuánta potencia es? Digamos, de 1 kilovatio. 100 voltios. ¿Cuánta corriente está circulando por la carga? 10 amperios.
yo necesito que mi corriente circulante sea de 2 amperios. Coloco el valor medio en 2, despejo el valor de L y tengo la inductancia que necesito colocar ahí para que me dé un valor de 2 amperios. Eso es, ¿ya? Entonces, a ver, ¿cuánto tiempo nos queda? Media hora. Sí, ya terminamos entonces con eso. Empezamos. No sé si lo hago acá o mejor. Ya sabemos que ese voltaje, lo que necesitaríamos son los. A ver, veamos esto. Acá estamos viendo, ¿no? Acá mismo lo vemos. Interesante, ¿no? La corriente en el tiempo de una bobina es igual a 1 sobre L, la integral del voltaje diferencial de tiempo. Está ahí todo bien, ¿no es cierto? Ahora, yo no voy a pasar a trabajar en ángulo, siempre trabajamos en ángulo, o sea, en omega t. Entonces, ¿cómo cambiaría mi ecuación en omega t? 1 sobre dividido por omega l. Integro el voltaje. Es lo mismo. ¿Ya? Lo he pasado a la función de omega. Entonces, ¿qué vamos a integrar? Diferencial de 1 omega. sobre omega l, De omega t, ¿no es? la integral de voltaje. ¿Cuál era el voltaje en el minuto? El voltaje de línea, de AB. ¿Y a qué es igual el voltaje de línea? Voy a colocar DLL pico, un voltaje de línea, valor pico, seno de omega de t, diferencial de omega de t. ¿Sí o no? Estoy integrando el voltaje de línea, sino que mi voltaje de línea B a B lo estoy haciendo coincidir con el seno, por eso no lo estoy desfasando. Mi eje lo estoy empezando en el voltaje B a B. Nada más, lo que voy a hacer es integrar el voltaje de línea. ¿Listo? Entonces, I de omega de t sería igual al voltaje de línea en valor pico. Nos está faltando, no está bien, ¿no? Todavía no hemos encontrado. Sobre omega L, la integral de seno, menos coseno de omega de t. Como es integral indefinida, ¿qué tenemos que hacer? No está. Esa es la corriente. Ya tengo mi corriente. Sería igual a menos el voltaje de línea en valor pico dividido entre omega L por coseno de omega de t más un valor. Ahora hay que encontrar ese valor de la constante. ¿Cómo encontramos eso? Con límites de frontera, ¿no? Con condiciones de frontera. Entonces esas condiciones las sacamos de acá. ¿En qué valor mi corriente es cero? Aquí es cero. Y ese, ¿para qué ángulo? Porque el eje que nosotros utilizamos es omega de t. ¿Para qué ángulo se hace la corriente cero? ¿30? O sea, no.
No, no es 30. 30. Puede variar. Voy a aumentar mejor la. Acá se observa. Acá se observa bien. ¿Qué ángulo sería este? Mire, este es mi BAB, ¿no es cierto? Sí. Esto es lo que estamos integrando. Este es el BAB. Mi voltaje en línea, BAB. Este sería mi cero. ¿Qué ángulo sería este? Este sería pi. ¿Y este qué ángulo sería? No, 184. Tiene que estar en función del alfa, Pi menos. porque es el único que conocemos, el alfa. Pi menos alfa. El alfa P, porque el alfa N es lo mismo, ¿no? El alfa N es igual al alfa P menos alfa N, en función de alfa P. ¿A qué sería igual? Pi menos. Pi menos qué? B. Alfa. No. El alfa con el que estamos disparando es 90, ¿no? 90, dispara 90. No puede, no, es que esto es para un alfa P dado, entonces tiene que estar en función de alfa P, no es un valor constante, o sea, no es 180 menos 150, nos va a dar 30, no, en función de alfa P. ¿A qué sería igual eso? 120. Porque el otro es simétrico, ¿no? Este valor es simétrico al primero. O sea, justo esta es la parte media, está esta. Todo es 120. 120. Para eso necesitamos ver dónde está nuestro alfa P. Vamos a ver. Ya, BA es este y BC es este. Desde acá se cuenta el alfa. Desde acá se contaría el alfa. Desde acá, desde aquí hemos contado un alfa P. Estamos disparando a 90. O sea, 90 para la derecha sería doble. ¿Cuál sería? Pi menos 45. Acá hay 100. No, perdón, de acá hasta acá tenemos 120. 120. Acá sería 60. 90 es en este punto. Ahí está disparando, por eso sale la forma de onda así. Ahí dispara y lo que hace es conducir esta parte de acá. Entonces, ¿cuál sería? Todo esto es mi alfa P, desde aquí hasta aquí. Ese es alfa P, que es 90 grados, ¿no? Ese es el alfa P. Entonces, ¿cuánto sería mi ángulo? ¿Qué es lo que queríamos averiguar? Es este punto, ¿no? Cuando es 0. ¿A qué valor sería igual a 0? Alfa P más. ¿Cuánto hay de acá hasta acá? 60. 30 acá. 60. Es el voltaje de
Si se dispara y se de línea. y el disparo es 90. No, es que yo he puesto mi ángulo, mi origen en este punto. Alfa P es desde acá hasta acá. ¿Cuánto hay desde este punto hasta este punto? 60. 60, ¿ya? Entonces sería 60 más alfa P. En 60 más alfa P, mi corriente IC y circulante va a ser igual a 0. Esa sería la condición. Entonces es lo que tenemos que colocar aquí. Entonces, IC, llamen esto, ¿no? IC, porque este es corriente circulante nada más. IC, el 60, ¿no? Más alfa P es igual a 0. Esto sería igual a menos DLL pico sobre omega L por coseno de 60 más alfa P más K. De ahí obtenemos el valor de K, que va a ser igual a DLL No, es pico el laboratorio esa sobre parte, la omega clase, L esa parte. coseno Para de revisar. 60 más alfa P. Listo. Ahora reemplacen en la ecuación y ya tendríamos la corriente I de omega ET. ¿Cuál sería? Simplificando o factorizando este valor, DLL pico sobre omega L multiplicado por, acá sería menos, ¿no? Entonces, primero tomamos esto, coseno de 60 más alfa P menos coseno de omega ET. Listo, ese es mi corriente. Ya tengo la corriente, que, o sea, la expresión matemática de mi corriente circular, que es esa. Ahora ese coseno de alfa de 60 más alfa P se puede reducir, ¿no? Pero pues dejémoslo ahí. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? El voltaje medio es, perdón, la corriente media. Corriente media es igual a 1 sobre 2pi, la integral, ¿desde dónde hasta dónde? Igual. No. Eso hay que fijar bien los ángulos. Ahora, ¿dónde me conviene poner mi eje en la corriente? Ya no al inicio ya no voy a integrar ya ¿qué se llama? El voltaje. Lo que voy a integrar es mi corriente, que es esa. O no debo mover mi eje. Según gráfico, sí, si bajas. El gráfico, el gráfico. Vamos a ver, dejemos los límites para mientras. Sería DLL pico sobre omega L, todo esto multiplicado por coseno de 60 más alfa P menos coseno de omega ET, todo esto diferencial de omega ET. Lo que hay que fijar ahora son los límites, de dónde a dónde vamos a integrar la corriente, nada más, eso hay que fijar. Aquí todo esto sale, sería I0, nos está faltando por 3, ¿no? Sería 3 veces BLL pico sobre 2pi, omega L, todo eso es constante, por la integral de, esto también es constante, de una constante de 60 más alfa P, diferencial de omega ET, más o menos, ¿no? Menos la integral en los mismos límites de coseno de omega ET, diferencial de omega ET. Estos límites tenemos que fijar. ¿De dónde a dónde vamos a integrar? Esos límites deben estar en función del ángulo alfa P. Porque estamos haciendo nosotros una fórmula no para el disparo de 90, sino para cualquier disparo.
Si variamos el alfa P, esta fórmula también tiene que funcionar. Esos límites hay que fijar, ¿ya? Entonces, para no aburriros más, les voy a dar el resultado. No, sigue, ingeniero. Analiza. A ver, Hay que analizar la cuenta. Hoy no va a haber simulación en examen, mano. ¿Qué? Como en el examen no va a haber simulación, esa mano. A no ser que te lo traigas, en una hoja, ajá. Tienes que simular. Esto es lo que tengo yo con medio, 3 veces el voltaje de línea pico sobre 2 picomegahertz. sobre 2pi O omega L. 2pi. Bien. Omega L. ¿Qué te tengo? Pues, todo esto multiplicado por alfa p coseno de alfa p menos seno de alfa p. Eso es lo que hay que obtener colocando los límites ahí. A eso debemos llegar, a esa parte. Los límites, ingeniero. Enséñanos para el examen. Es que los límites, yo tengo acá otros límites. Mis límites que he puesto acá es alfa p. En menos alfa p, la corriente se hace cero. Eso habría que verlo en la figura, si corresponde. Menos alfa p, Hasta. la corriente es cero. Entonces no sería de 0 a. Bueno, pues sí. La corriente circulante se hace discontinuo y continuo en un ángulo. Entonces, tenemos que analizar cuando es discontinuo, un caso, y cuando es discontinuo, es otro caso. Miren cómo se hace discontinuo. Es lo que ahorita no sabemos si este es continuo o continuo, estamos analizando como si fuera. ¿Dónde se hace? En el examen vamos a estar así. Lo que me imagino en el examen. Vamos a empezar con 10 grados. Miren la corriente. ¿Es continua o discontinua? Sí, sí. Ah, El transitorio está muy grande. Vamos a ver si con 5 ya se estabiliza. Está lejos todavía. 20.
En todo caso, mantengamos el 5. ¿Qué? Lo que vamos a cambiar es el valor del punto que. Ahora sí. Ahora ya debe estabilizarse. Ese también. Más suave. Incluso Desactívale unas cuantas líneas. Que sea con lápiz, ingeniero, para simularlo, ¿no? No sé, de nuevo, mira, me preocupa. Está bajando recién, ¿no? Ya me quiero ver. Está arrancado de 70, está bajando. Fíjate que ponga 20. Ojalá que ahí se estabilice. Casi ya llega a ser. Para que se estabilice más rápido, ¿qué necesitamos? Más. Más instancia, no tanto. No, lo que vamos a hacer es subir el ángulo Más corriente circulante. a 20. Ahí se estabiliza más rápido. Aquí es donde analizamos. ¿Qué dije? 20. Ya, esa es la corriente. Tanto la corriente IL1 como la IL2, porque no hay corriente media, o sea, de carga. Son iguales las dos corrientes. ¿Qué tipo de corriente es? ¿Continua o discontinua? Discontinua. 20, ¿no? Voy a aumentar a 50. Esto lo vamos a bajar a 5, ¿no? Sí. Corriente discontinua. ¿Está bien? Ahora voy a colocar un ángulo de 60 grados. Continúa. Y la corriente se hace Continua. continua. Entonces, de 0 a 60, corriente discontinua. 0 a 60, corriente discontinua, ¿no es cierto? Hay que hacer un tipo de análisis. De 60 a 90, ese es para 60 grados. De 60 a 90 se hace Continua. continuo. Ese es 60. Fíjense, les voy a dar un ángulo de 75 grados. Miren lo que es como sale. Es otro tipo de análisis, porque miren la corriente es ¡Hala! continua, pero tiene dos. Entonces acá, ¿cómo van a encontrar? Tienen que encontrar una corriente tienen que integrar para el grande y para el pequeño otra integración. O sea, dos veces, pero con el mismo criterio, encontrar todo en función del ángulo alfa. Pipipi.
Y cuando se hace 90 grados es continua, pero todo uno solo, como hemos visto en el antes. El análisis que estaba haciendo era para discontinua, es como que iba a tomar solo un circuito. Continua sería mejor. Entonces, esta parte de análisis de este convertidor, de este rectificador, todas las ecuaciones matemáticas, las integraciones hasta encontrar el valor medio de la corriente, se los voy a dejar en Tutec, lo voy a grabar con las ecuaciones, todo para este convertidor. Y ya saben que este convertidor no entra en el SAT. Analicen ustedes con este mismo criterio, encuentren sus ecuaciones con esto mismo para el monofásico de onda completa y el trifásico de segundo. Pero es lo mismo. Pueda que las ecuaciones finales salgan iguales, similares a esto. No la corriente en algunos casos se va a hacer en todo el rango continuo. Y en otros casos se hace, en este caso, todo eso tiene que ver, analizar, poner